podríamos hacer uno de los beneficios de los antipsicóticos es tratar de controlar estas características. Nada más hay que hacerlo con muchísimo cuidado. En primera instancia, los que sí están indicados, si no hay respuesta, entonces sí podemos buscar otras alternativas. Por ejemplo, la respiración pues va a depender mucho. Podríamos iniciar desde 0.25 miligramos hasta 0.5 por día. No es fraccionado, es por día. Pero si estamos hablando incluso de niños mayores o que rebasen los 20 kilos, y si estamos también hablando de una severidad más extrema, pues podríamos incluso subir la dosis. Increíblemente aquí, bueno, yo en lo personal me he topado con personas, con adultos que con 0.25 miligramos o 0.50 los tumba, ¿no? Que son dosis pues relativamente bajas. Y me he topado con niños que tienen incluso 1 o 2 miligramos cada 12 horas y como si nada. Entonces, eso va a depender mucho de cada paciente, de cada metabolismo. ¿Sí? La olanzapina, pues es un medicamento que sí tiene, es muy bueno, es muy buen antipsicótico, pero desafortunadamente de todos los antipsicóticos atípicos es el que más problemas metabólicos causa. Por eso es importante evitar su uso, ¿no? Acuérdense que México tiene, creo que no sé si el primer lugar en la obesidad infantil, y este tipo de medicamentos puede incrementar el peso de manera significativa. Entonces, aquí es como mucho riesgo beneficio. Por eso se debe de intentar primero con la risperidona en caso de que lo merite. Otros medicamentos que podríamos utilizar son los anticoniciales. Nosotros como psiquiatras podemos usar ese tipo de medicamentos anticonvulsivos no nada más para esta cuestión de las crisis convulsivas. También controlan la irritabilidad, el pobre control de los impulsos, y los utilizamos mucho como moduladores del estado de ánimo. Entonces, acuérdense que todo esto es para patologías comórbidas. Son niños que tienen problemas de insomnio y la melatonina sí está indicada en ellos. Se puede dar desde 5 a 15 miligramos por día. Perdón, la dosis de valproato de magnesio puede variar desde 10 miligramos hasta 60 miligramos como dosis máxima, pero es por kilogramo. ¿Sí? Eso no es una dosis única, es 10 a 60 miligramos por kilogramo por día. Y aquí sí se puede fraccionar 1, 2 o 3 tomas. La melatonina es una sola toma, si da sueño, por eso se toma en la noche. Ahora bien, si estamos hablando de niños que tienen comorbilidad con algún trastorno afectivo, como la depresión, algún trastorno de ansiedad, sea cual sea, pues podemos hacer uso de antidepresivos. La fluoxetina y el escitalopram son los únicos antidepresivos aceptados por la FDA para el uso en edad pediátrica. ¿Sí? El que está más al alcance de la mano es la fluoxetina. Ese medicamento sí lo encontramos en los hospitales públicos y en un costo más accesible, un precio más accesible que el escitalopram. Por eso es que pues, prácticamente se usa ese. La dosis puede ir desde los 5 miligramos con una dosis máxima hasta 40 miligramos. Ahora, la dosis de 40 miligramos, estamos hablando de verdad de una dosis muy, muy importante. Generalmente responden entre 10 y 20 miligramos, ¿vale? Pero aquí hay que tomar en cuenta la edad. No es lo mismo que hablar de un niño de 5 años, 6 años, hablar de un niño de 9 años, 10 años, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, en lo personal y muchos compañeros concordamos en que lo ideal es iniciar medicamentos si es que lo necesitan después de los 6 años. Sin embargo, a veces sí nos topamos con pacientes con síntomas muy extremos que sí o sí necesitan medicamentos. Entonces, son estos casos en los que se pueden utilizar. Y en el tratamiento psicosocial, bueno, es muy importante que pues la psicoeducación debería de ser global, en general, a toda la población. Pero bueno, en estos casos tendríamos que actuar sobre, si estamos hablando de un paciente con una discapacidad leve, pueden
entender perfectamente. Entonces, no es fácil recibir un diagnóstico de este tipo, aunque le hayamos cambiado el nombre, no es fácil. Tampoco es fácil, a veces el mayor problema lo tienen los familiares, les cuesta trabajo aceptar que su hijo pues tiene ciertas limitantes, ¿sí? La gran mayoría preguntan, ¿y va a poder hacer esto? ¿Va a poder hacer lo otro? La respuesta es, no lo sabemos, porque eso no sabemos cómo va a ir evolucionando. Eso se va a ir determinando conforme vayan evolucionando, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta que deberíamos de dar. Pero sí hacerles hincapié en que, de que van a haber limitantes, aunque sean leves o moderadas, sí las van a haber, ¿no? También se debe de trabajar en esta cuestión de la comunicación, ya sea del propio paciente como entre los mismos familiares, para que puedan trabajar en conjunto. Y lo que se busca también es que estas personas empiecen a desarrollar estas habilidades, características pues personales, ¿no? Que son básicas. Recordemos que a veces ni siquiera esas habilidades pueden desarrollar. Entonces, esto es de lo que se trata este tipo de entrenamiento, ¿sí? Se busca también que logren la socialización. Lo ideal sería que se empiecen a meter, que desarrollen o que ingresen a programas y apoyo de redes sociales comunitarias, como son los centros de integración, las escuelas especiales, ¿sí? Que se están desarrollando, en las cuales, repito, no se va a enfocar en un aprendizaje regular, ¿sí? Sino van a tratar de enfocarse en esas de desarrollo de destreza, de habilidades, para que puedan ser autosuficientes, ¿no? Al menos para que puedan poder integrarse a la sociedad, desarrollarse de una mejor manera. Y bueno, pues también si estamos hablando de casos leves, incluso se busca una mejor inserción escolar, ¿no? En una escuela regular. Lo ideal es que también promovamos a la sociedad pues esta cuestión de inclusión. Desafortunadamente, acuérdense que todo lo psiquiátrico pues es un tabú, ¿no? Ahorita ya ha estado modificándose, pero bueno, sigue habiendo mucho miedo, mucho rechazo hacia lo psiquiátrico, hacia lo emocional. Y se trata de que empiecen a ser más inclusivos con este tipo de personas, porque realmente sí lo necesitan. En cuestión del tratamiento psicológico, básicamente, sobre todo en retrasos leves, no en severidades más avanzadas, porque algunos recordemos que ni siquiera desarrollan el lenguaje, no alcanzan a entender conceptos o un lenguaje más desarrollado. Cuando tienen una discapacidad leve, pues sí podemos entrar en una intervención psicológica, en la cual, bueno, ¿qué es lo que se busca? En lo que es el análisis conductual aplicado, va a tratar de identificar junto con el paciente, junto con los familiares, cuáles son los motivos de enojo, los motivos de miedo, los motivos que los llevan a tener alguna conducta agresiva, para que ellos puedan modificar ese pensamiento, puedan de alguna manera pues, racionalizarlo y puedan haber cambios para que ya no desencadenen este tipo de conductas, pues a lo mejor agresivas hacia los demás, autoagresivas o de algún otro tipo de conducta, ¿no? Es quitar ese estímulo, esos estímulos que nos propician ese tipo de conductas inadecuadas. Y en la cuestión de terapia cognitivo-conductual, pues también ha tenido mucho efecto, mucho éxito, y sobre todo aquí podríamos aplicarla en personas que tienen cierta comorbilidad, por ejemplo, de pobre control de los impulsos o algún trastorno depresivo, algún trastorno de ansiedad. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ah? ¿Perdón? Bueno, sus pacientes tienen conductas muy agresivas, pero se las aplica obviamente a problemas que hayan por ejemplo, sufre el paciente. Lo que pasa es que no todos van a tener ese tipo de conductas, ¿no? Por eso se mencionaba en los criterios que una minoría lo va a tener. No todos, y sobre todo, pues aquellos que
tengan una disfunción pues más severa, ¿no? Puede ser desde la moderada hasta la severa. Los leves todavía podrían estar exentos de. Ahora, ¿qué es lo que va a generar este tipo de conducta? Pues también podrían ser las comorbilidades, no propiamente la discapacidad. La discapacidad, acuérdense que va a tener esas características de que no va a tener una fácil aceptación o adaptación. Pueden ser niños que por sí mismos pues tengan dificultad para controlar las emociones, para el control de sus impulsos. Algunos pueden ser por la misma discapacidad y otros pueden ser por las comorbilidades que pueda tener ahí, ¿no? Como una conducta, ¿no? Es lo que va a tener, lo va a llevar a desarrollar este tipo de conductas. O bien un autismo. Okay. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí requería el apoyo propio de la mamá, ¿no? Era una maestra. Lo podía hacer, pero lo requería. Entonces, muy bien, sí, ese es un ejemplo de una discapacidad leve. ¿Vale? Muy bien, ¿alguien más? Si no, para poder avanzar, porque de hecho nos faltan 4 temas más. ¿Hasta ahí nos quedamos con dudas? Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a seguir con los mismos, un trastorno similar. Están del trastorno del espectro autista. Esto es de mucho interés. Nadie lo mencionó, pero bueno, es de mucho interés. Ok. La discapacidad intelectual forma parte de los trastornos del neurodesarrollo. Acuérdense que van a permanecer para toda la vida y que van a tener diferentes grados de impacto en las áreas del paciente. Anteriormente, ¿sí? Hablando todavía en el DSM-4, hacían alusión al autismo infantil, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Esos eran todos los que entraban dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Ahora ya lo que hicieron fue englobar todos en uno solo, que son los trastornos del espectro autista. ¿Vale? Entonces ya desaparecieron todos los demás por separado. Muy bien. ¿Cuáles son las características de personas con este trastorno? Ahorita las voy a mencionar así a grandes rasgos, pero vamos a ir viendo pues, uno por uno. Van a tener dificultad de la etapa temprana del desarrollo para la interacción social, para el desarrollo de la comunicación verbal, no verbal. Van a tener una serie de comportamientos que van a ser muy característicos, repetitivos, actividades muy restringidas, pero repito, lo vamos a ver más a detalle. En cuestión de prevalencia, bueno, sabemos otra vez que en el aspecto psiquiátrico pues no se me pone mucha atención, pero de los últimos estudios que se hicieron en Estados Unidos, uno fue de 2016, que se hizo en edad pediátrica, y encontraron una prevalencia de 18,5 por cada 1000 niños, lo que da a una cifra de uno de cada 54 que tenían este tipo de trastorno.
México, pues todavía tenemos menos experiencia en la cuestión epidemiológica. No hay estudios como quisiéramos que nos puedan dar una prevalencia más exacta. Sin embargo, las estadísticas del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro, que es el único hospital psiquiátrico infantil en México, nos hablan de una prevalencia de 6 por cada 1000 niños. ¿A qué se puede deber tanta diferencia? Pues podría ser a lo mejor que no estaban tan unificados los criterios diagnósticos, que algunos, o bien que aquí en México estén subdiagnosticados o sobrediagnosticados niños, o que no, por falta de recursos, pues no acudan aquí en México a buscar apoyo. Entonces, puede deberse a varias cosas ese número tan dispar en cuanto a la prevalencia. Respecto a la relación varón-mujer, es también más, bueno, aquí sí va a ser más notoria la diferencia en cuanto a la discapacidad intelectual. Va a ser una relación de 3 a 4 niños por cada niña. Y pues un tanto estadístico nos menciona que en este hospital psiquiátrico infantil, en los años 2003, 2005 y 2007, los trastornos del espectro autista fueron de las primeras 5 causas de atención psiquiátrica por la que acudieron. ¿Cuál es la causa? Bueno, también aquí está lo genético. Recuerden que lo que les comenté en la discapacidad intelectual, ¿no? Que iban a compartir, son trastornos del mismo desarrollo, entonces van a compartir muchísimo de biología. ¿Sí? En la cuestión genética no van a marcar más allá del 10% de las causas de este tipo de trastornos. Hay algunos que están un poquillo más ligados, como la esclerosis tuberosa, que se ha encontrado asociada en un 25%, o los síndromes de Prader-Willi o de Angelman, que van desde 1 hasta 15%, pero repito, en general, no más del 10% van a ser los causantes, ¿no? Acuérdense los factores que hablamos, prenatales, perinatales, ¿sí? Entonces, repito, van a ser los mismos. En cuestión de la heredabilidad, algunos estudios han revelado que en gemelos monocigotos, es decir, aquellos que son idénticos, hubo una concordancia de un 60 hasta un 90%. Desde el 0 hasta el 10%, es decir, bajó. Y también vieron una recurrencia de este trastorno entre hermanos no gemelos de un 2 a un 8%. En general, menciona, bueno, se hace alusión que sea la causa de este tipo de trastornos, va a generar una interrupción del desarrollo normal cerebral, ¿sí? Acuérdense, esto es desde etapas fetales, tempranas, va a estar asociado a defectos genéticos y que están encargados de controlar el crecimiento cerebral y que de algún modo van a regular la comunicación neural, ¿no? En general, eso va a ser la causa de estos trastornos. ¿Cuáles son los hallazgos anatómicos que se han observado en personas con este trastorno? Irregularidades del sistema límbico. El sistema límbico es el principal implicado en la cuestión de las emociones. ¿Sí? La cuestión de la reciprocidad, de la empatía, del vínculo. Entonces, el sistema límbico va a estar formado por varias estructuras. Las que están más implicadas son el hipocampo, la amígdala y en menor grado los cuerpos familiares. El hipocampo pues va a tener un mayor papel en cuanto a la memoria. La amígdala, propiamente dicha, sobre las emociones. Los cuerpos familiares van a recibir los impulsos de la amígdala y del hipocampo y los van a referir a su vez, los van a mandar hacia lo que es el hipotálamo. ¿Sí? Entonces, también se han observado irregularidades de la corteza anterior del cíngulo que van a tener un papel en lo que es la cognición, la emoción, fallas en el cerebral. Recordemos que es la principal ruta de comunicación entre el sistema central, entre la médula espinal, entre los nervios periféricos, y que también se encarga de algunas actividades autónomas, como son pues, el control de la respiración, la frecuencia cardíaca, ¿sí? También está implicada en aspectos básicos o primarios como lo
visualización del sonido, entre otras funciones. Han observado también disminución en las células de Purkinje. Estas células están dentro de la capa de Purkinje que se encuentra en el cerebelo. El cerebelo es de las principales estructuras que están encargadas de la coordinación motriz. Han observado también dilatación del tercer ventrículo y por dos causas, sobre todo, una ensanchada por la presión del líquido cefalorraquídeo, porque ya existe alguna pérdida del tejido nervioso central. Esto también está dividido en el caudal. Esta estructura forma parte de los ganglios basales que también van a tener un papel en el movimiento. El cerebro, no sé si ya tiene un neuro o no, pero no es que una área esté determinada para cierta actividad y otra para otra, como tal, no. El cerebro va a compartir diferentes estructuras para distintas funciones, se las van a compartir. Sí, no está encargado, por ejemplo, la motriz no nada más está a cargo del cerebro, sino algunas otras áreas de otros lóbulos también van a tener un papel en esa función. Ajá. Entonces, han visto también porcentajes normales en la relación materia gris-blanca, han visto alteraciones en la migración celular, han encontrado que desde el 14 hasta el 30% de niños o de personas con este síndrome o con van a tener un incremento cefálico, pero a expensas de los lóbulos temporal, parietal, frontal y occipital. El frontal no va a estar, no va a tener un crecimiento. También algunos estas van a estar las cuestiones especiales, la capacidad de flexibilidad en el cerebro. En cuanto a las patologías, las estructurales el principal es la serotonina. ¿Qué pasa cuando aumenta la serotonina? La aparición de nerviosismo, de desesperación, los que se han escuchado hablar del síndrome de Meier, que sí puede ser verdad, bueno, aquí los niveles de incremento no están como para expresar el síndrome de Meier, los de las sensaciones prácticas en personas sanas. Está mayormente implicado en los procesos de la memoria, del almacenamiento de la información y de la memoria. Otra cosa que se ha visto es esta desinhibición de GABA. GABA, por el contrario al glutamato, es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Ahora, en cuanto a los criterios que nos pide el DSM-5 para poder realizar el diagnóstico, nos está hablando, nos piden
el criterio A, ¿sí? Que estas personas tengan deficiencias en la comunicación social, en la interacción con la sociedad, ¿sí? Y nos pide que esas características estén presentes al momento de la evaluación o bien que lo haya tenido como un antecedente. Lo primero que nos pide en ese criterio es que existan deficiencias en la reciprocidad socioemocional. ¿Qué significa esto? Bueno, que puede ser que algunos intenten interactuar con los demás, ¿sí? Que tengan cierto interés, pero van a fallar, van a fracasar, es decir, su modo de acercarse a los demás es un tanto extraño, un tanto peculiar, al grado de que sí va a ser notorio por las otras personas, ¿sí? O bien puede que ni siquiera tengan ese interés en realizar la comunicación, pueden ser individuos que incluso carezcan por completo de la cuestión de interesarse en la interacción con los demás, sus emociones no las entienden, no les importan, no les importa compartir actividades. Incluso, bueno, algunos con dificultad podrán iniciar alguna interacción, pero algunos otros van a fallar, aunque lo intenten. Entonces, a eso hace referencia este criterio. El siguiente que nos pide es que existan deficiencias en las conductas de comunicación, recordemos, verbales y no verbales, ¿sí? Y que se necesitan pues, para la social. Recordemos que podrían tener una dificultad seria incluso para el desarrollo del lenguaje verbal. Acordémonos que el trastorno del espectro autista va a estar muy ligado a la discapacidad intelectual. Generalmente no es leve, generalmente son moderados o unos grados más severos. Entonces, ese tipo de comunicación verbal o no verbal va a estar muy alterado, ¿sí? Y acuérdense que no es el intento del humano de comunicarnos por algunos otros medios. Son los niños característicos que dicen que evitan el contacto visual, ¿no? Nos les podemos poner enfrente, agacharnos hasta su altura y constantemente van a estar girando la cabeza. El contacto visual, si lo logran hacer, va a ser breve, va a ser mínimo, de severidad pues, más avanzada, ¿no? Si estamos hablando de casos leves, que podría ser lo que valdría anteriormente al síndrome de Asperger, pues en ellos a lo mejor sí podríamos lograr contactar visualmente, ¿no? Ellos tal vez pudieran tener una mejor expresión del lenguaje corporal, pero en casos severos no. Ni pueden hacerlo, ni pueden entenderlo. Les va a costar trabajo entender la gesticulación de los demás. Por eso ellos no pueden entender el estado anímico. Si yo veo a alguien que me dice, no estoy triste, pero lo veo con a lo mejor la faz de una persona que está triste, yo puedo entender, aunque me diga que no, o aunque no me lo niegue, yo puedo saber que está triste, ¿no? O enojado, o contento, o ansioso. Estos niños no, porque no alcanzan a comprender ese lenguaje mediante la gesticulación. Ya sea que ellos no lo alcancen a comprender, o bien que ellos mismos no lo hagan. Incluso son niños con mucha, que tienen poca inexpresión, que tienen poca expresión facial. Ahora, ¿qué nos pide también? Que existan deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, ¿sí? Aquí lo tenemos que medir en varios contextos. Por ejemplo, desde los niños pequeños que están jugando con sus pares, que tienen cero interés en convivir con ellos. Aquí es como, por ejemplo, las profesoras que les dicen a los padres, ¿sabes qué? Es que no interactúa, no juega con los demás. En el recreo la pasa solo, sentado, se va a un rincón y se queda quieto sin hacer nada, ¿sí? No trata de jugar y aunque sus compañeritos vayan y lo busquen, no quiere, se niega. Entonces, no tienen interés ni por jugar con ellos, ni por compartir sus juegos, ni por nada. Algunas veces lo que pasa es que son tan poco tolerantes que si les interesa algún objeto que tenga alguno de ellos,
se lo pueden quitar. Y para que lo devuelva es muy difícil. Pero es al objeto, no es a la interacción con los compañeros. No significa que quieran ellos jugar con ese juguete, por así decirlo, ¿no? Se interesan en el objeto como tal. Ahora, no les dan el uso apropiado. Ahorita en otro criterio va a aparecer esa parte. En todos los criterios que vamos a ver, nos pide que especifiquemos la gravedad. Ahorita vamos a ver cómo vamos a medir esta gravedad. En el criterio B nos pide que tenga patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento de las actividades. Y aquí pueden estar manifiestos por dos o más de las siguientes características que vamos a ver. Uno, que tengan movimientos o el uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, desde la etapa temprana del desarrollo ya empezamos a adquirir lo que es el juego, el lenguaje simbólico, el juego simbólico, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un carrito, la mayoría de niños están sanos, pues lo ruedan, simulan el ruido de un carro, hacen vías o simulan carreteras, ese juego. Estos niños no hacen eso, no tienen ese juego simbólico, no lo desarrollan. Lo que hacen es que a lo mejor voltean el carro y empiezan a girar las llantas, o empiezan a apilarlos, o empiezan a alinearlos. Entonces carecen de ese juego simbólico, ¿sí? Pueden tener movimientos estereotipados, que pueden ir desde movimientos rápidos, simples, apenas perceptibles, hasta movimientos estereotipados que son un tanto más complejos. Pueden tener ecolalia. La ecolalia es la repetición exacta de las frases o palabras que mencionan los demás. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cómo están, pues algunos me dirán bien, algunos me dirán mal, otros más o menos. Lo que ellos responden es, ¿cómo están? Así, tal cual. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy común. También podemos ver ecopraxia, que así como repiten lo mismo, copian los movimientos de los demás, así tal cual, es como si estuvieran imitándolos. Esas cosas son características en este tipo de trastornos. ¿Qué otras cosas nos piden? Que tengan cierta insistencia en la monotonía, que sean poco flexibles para los cambios de las rutinas. Ellos pueden tener incluso patrones de conducta ritualizados. Por ejemplo, si les cambian los muebles de su habitación, si les cambian el camino, la ruta para ir a la escuela, si les cambian algún horario de alimentos, o si les cambian los alimentos, van a tener van a ponerse algunos ansiosos, otros irritables, otros agresivos, ¿sí? Entonces sí va a ser evidente, porque ellos tienden a ser muy rutinarios, muy rutinarios, y es otra de las quejas de las madres, que constantemente nos mencionan de que, ¿sabes qué? Nada más leche, ningún otro líquido, solamente come, no sé, papas y carne, y de ahí en fuera yo le trato de meter otra componente a su dieta, no lo aceptan. Y se enojan, ante la insistencia se enojan. Entonces son muy, muy rutinarios. Algunos pueden tener ciertos patrones rituales, y cuando los familiares intentan cambiarlos o frenarlos, pues también puede que incluso lleguen hasta la agresividad, o bien a lo mejor no son agresivos, pero sí se les va a ver con mucha inconformidad. Pueden a lo mejor hacer rabietas, no sé, se van a poner irritables. Ahora, también se pide, dentro de los criterios, que tengan sus intereses muy restringidos, muy fijos, ¿no? Por así decirlo, anormales. Por ejemplo, estos niños, es muy común que nos digan los familiares, ¿sabes qué? Las cuestiones luminosas, podemos ir a la calle y aparece un anuncio muy luminoso y quiere quedarse ahí parado por un buen rato viéndolo, porque le llama la atención. O si ve, no sé,
algún objeto, por ejemplo, lo que hablamos de los carritos, ¿no? Giran las llantas, porque también las que les gusta mucho, además de los estímulos luminosos, es ver las cosas girar, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pueden tener mucho apego hacia un objeto como tal. Yo he visto uno que me llamó la atención es de un adolescente que tiene un apego impresionante por las ligas. De hecho, él en todas las consultas siempre, o sea, es lo que dice el papá, en todo momento él debe de tener ligas. Y lo que hace es que cuando se siente más ansioso, agarra las ligas y las empieza a ver, a tocar, las cambia de forma, las estira, y esa es la manera en que se controla. También puede hacer esa conducta sin que esté ansioso. Es muy papel. Cuando el papá intenta quitarle las ligas, él empieza a gritar, a llorar, a patalear. Es un ejemplo de tipo de apegos, de conductas extrañas. Sus intereses van a estar muy, muy restringidos y muy fijos. Por ejemplo, pues lo que ya hablamos, van a tener, o bien van a responder de manera muy pobre o de manera muy exagerada a ciertos estímulos sensoriales. Ya dijimos uno, por ejemplo, la luminosidad, pero no van a tolerar, característicamente no toleran los ruidos relativamente fuertes. Sí, dicen las mamás, es que cuando yo estoy haciendo la comida y prendo la licuadora, es un ruido, pues sí alto, pero algo que generalmente toleramos los individuos, pero ellos no. Ellos incluso pueden llorar, pueden gritar, pueden espantarse, si prenden las aspiradoras y de repente pasa una motocicleta, una ambulancia en la calle, que son muy ruidosas, van a tener esa misma reacción. Aparentemente algunos son indiferentes al dolor, por eso hablamos cuando estamos hablando de los opioides, de que ellos tienen cierta flexibilidad o adaptación al dolor. Ellos pueden tolerar muy bien el dolor a las temperaturas altas, pero esto, lejos de ser algo benigno, puede ser peligroso, ¿sí? Porque entonces eso puede que no se den cuenta los familiares de ciertas actitudes, de ciertas circunstancias que pongan en riesgo la vida de este niño. Y, por ejemplo, tienen otro tipo de conductas extrañas, les llama mucho la atención las texturas, tienen otro tipo de conductas como, por ejemplo, patear objetos, palparlos, darles vuelta, ver su forma, hasta horas. No es una curiosidad que tiene cualquier niño en que lo ve, no sé, por poco tiempo, un par de veces, y ya estos niños los ven a diario, por mucho tiempo y por horas. En el criterio C nos piden otra vez que estas características empiecen desde las etapas tempranas del desarrollo y pues que tengan una repercusión en varios aspectos de la vida de estas personas. Ahora, nos piden también que estas características no estén justificadas por otro trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Por ejemplo, que no sea, hay que descartar que no sea una discapacidad intelectual, ¿no? Acuérdense que son entidades diferentes, aunque son parte del mismo grupo de trastornos, son diferentes. Comparten muchos síntomas, pero tienen otros distintos. Ajá. Entonces, hay que descartar una discapacidad intelectual. Si se descarta, entonces sí podemos cumplir podríamos hacer el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Bueno, pues lo que hablamos en esta cuestión de la nota es que, por ejemplo, si antes de que cambiara del DSM del 4 al 5 ya tenía yo a lo mejor a una persona con un diagnóstico crónico de síndrome de Asperger, ya se le va a cambiar, ya se le tiene que cambiar, ya no se va a llamar así, se le tiene que poner trastorno del espectro autista sin trastorno del lenguaje, sin discapacidad intelectual, ¿no? O sea, ya va a ser ahora con especificadores. Estos son los especificadores, con déficit intelectual,
asociada a alguna afección médica o genética, o bien ligada a un factor ambiental, asociada a otro trastorno del neurodesarrollo, mental, del comportamiento, o catatonía, ¿no? La catatonía es un trastorno de movimiento muy raro, en el cual hay muchísima rigidez muscular, pueden adquirir posturas corporales un poco extrañas y mantenerlas por mucho tiempo, pero afortunadamente pues no es tan común. Igual que en la discapacidad intelectual, ¿cómo podremos medir ahí la severidad? El grado 3 va a necesitar ayuda muy notable, las deficiencias van a ser más graves en cuanto a la comunicación verbal, no verbal, el deterioro, las alteraciones, las afectaciones en todos los aspectos del individuo pues van a ser muy, muy evidentes, van a tener muchas dificultades para la interacción social, para la reciprocidad, bueno, para la comunicación. En cuanto a los comportamientos, pues son de los que van a ser mucho más inflexibles. Podríamos sí tener ahí cuestiones de agresividad, de hiperactividad, porque son extremadamente intolerantes a los cambios. Sus conductas, por ejemplo, sus estereotipias, sus movimientos corporales, recurrales o copraxia van a ser más constantes y más notorias. Aquí, bueno, pues podríamos ver que se tornan muy ansiosos, muy agresivos, no sé, aquí se van a resaltar y van a necesitar muchísimo apoyo. Equivaldría a lo mejor a la discapacidad intelectual severa y grave, ¿no? En los que aquí están al pendiente de ellos terceras personas. En el grado 2 van a necesitar apoyo, sí, pero menos que en el grado 3. Digamos que la sintomatología va a ser más leve, ¿sí? Van a tener cierta flexibilidad, aunque a lo mejor tengan problemas para socializar, lo podrían hacer con dificultad, pero lo podrían hacer solamente en ciertos contextos, con ciertas personas, y bueno, a lo mejor las características físicas podrían ser no tan severas como en el grado 3. Podrían incluso con terapia ellos, de ser tan inflexibles, ser un poco más tolerantes y estar más dispuestos a hacer ciertos cambios en su vida, en sus rutinas. Sí, ellos pues todavía va a ser más difícil que tengan esta característica de agresividad. En el grado 1, equivaldría a lo que podríamos antes hablar del síndrome de Asperger, como si fuera un autista, pero con síntomas mucho más leves y no cumpliendo todos los criterios. Podríamos decir que equivale a eso, en el cual van a tener dificultad y van a necesitar cierta ayuda, pero no va a ser en todos los aspectos ni por toda la vida, sino una vez que desarrollen ciertas habilidades, ciertas destrezas, ya van a poder hacerlo por sí solos. Estas personas, si pudieran iniciar una interacción social, podrían ellos responder a una interacción de parte de los demás, el desarrollo, el lenguaje verbal, si está desarrollado, podrían tener dificultad para entender el lenguaje corporal de los demás, las emociones, pero sí las pueden aprender, sí las pueden conocer. Sí, en ellos no es tan común ver estereotipias, ecolalia, copraxia, esas conductas más extrañas como la ausencia o la carencia del juego simbólico. Sí lo tienen, pero por ejemplo, podríamos decirle a una persona con este grado, no sé, quiso tomar el pelo, entonces nosotros entendemos que no se quiso burlar de nosotros, nos quiso engañar, ellos dicen, no, me tocó la cabeza, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, sí les cuesta trabajo esa cuestión de conceptos y del lenguaje simbólico, pero sí pueden desarrollar, a diferencia de los otros grados. Ok. Esto de lo clínico, pues ya es lo que tratamos de hablar ahorita. En cuanto a las comorbilidades, una vez más, hay una fuerte asociación con la discapacidad intelectual. Acordémonos que, ¿cuál es la diferencia? Los dos pueden tener esa dificultad para la ejecución de problemas, para el razonamiento, para el cálculo, para el aprendizaje, pero
autista no va a querer interactuar o va a tener serios problemas para la interacción. El niño con discapacidad intelectual, a su manera y bajo sus posibilidades, pero sí va a interactuar, él sí se va a integrar con los demás. Trastornos del lenguaje, otra vez, son trastornos puros del lenguaje, pero también son niños que van a interactuar, que van a socializar. Lo mismo pasa por los trastornos por tics, el síndrome de Latour y algunas otras cuestiones motoras, ¿sí? Van a poder a lo mejor tener ecopraxia, ciertos movimientos estereotipados, pero van a estar ausentes o van a carecer de los otros criterios como ese rechazo por interactuar con sus padres, por socializar. Así es como se va a hacer el diagnóstico. Puede encontrar hasta el 28% la comorbilidad del TDA, ¿sí? Un 29% trastornos de ansiedad y un 28% trastorno negativista y desafiante. Entonces es como potenciar, si volvemos a lo mismo, como la pregunta que hicieron ahorita. ¿Qué es lo que va a determinar la conducta violenta? El trastorno, la comorbilidad. Aquí es lo mismo. Puede que sea el mismo trastorno por lo poco tolerantes que son, por lo rutinarios, lo inflexibles, o bien que también esté potenciado por alguno de estos trastornos de la conducta. Tratamiento, igual que en la discapacidad intelectual, no existe tratamiento alguno que nos quite el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Aquí se va a tratar las comorbilidades. Si estamos hablando de que aquí es un poquito más común o más frecuente, sobre todo en situaciones graves, la agresividad, la conducta disruptiva, pues podemos hacer uso otra vez de los antipsicóticos. Recuerden que no nada más es para cuestiones de psicosis, que puede ser para cuestiones conductuales, ¿sí? Podemos utilizar nuevamente la risperidona, como dijimos, desde 0.25 miligramos hasta una dosis, pues vean, aquí ya cambió un poco más, máxima de 3 miligramos, lo que en el otro era 0.50 miligramos, ¿no? Pero acuérdense que va a estar variado en base al peso, a la edad, a la severidad de los síntomas, a la característica de los síntomas, ¿sí? Y el otro que está avalado por la FDA, como les había comentado, el aripiprazol, que es otro antipsicótico atípico, y la dosis puede ir de 1 hasta 15 miligramos. Otro tratamiento que han estado estudiando hasta ahorita, no está indicado, pero ya está en estudio y que parece ser muy prometedor, es el uso de oxitocina, ¿sí? La oxitocina es un neuropéptido que se segrega en el hipotálamo y que en algunos estudios en animales se ha estado vinculando con la conducta, pero se vio que es parte de la vinculación de la conducta entre madre e hijo. Sí, es parte también de la sociabilidad, de la memoria. Sin embargo, bueno, al tener una vida media muy corta, porque se aplica de manera intranasal, pues se tendría que estar administrando constantemente. Por eso es que hasta ahorita no está indicado, ¿sí? Que es otras mejorías que ha mostrado en la conectividad cerebral, en la cognición social, en el contacto ocular, en el reconocimiento de expresiones faciales, pero repito, apenas se está investigando. Entonces, pues ojalá que sí sea tan prometedor como nos están mencionando. Otro tratamiento que han utilizado es el Aclofen. Recordemos que hay también afectación en los niveles de GABA. Este es un agonista del receptor GABA y han visto que tiene cierto impacto, cierta mejoría en las habilidades sociales, pero también está en pañales esto. Entonces, no están indicados y la verdad es que no están al alcance en todos los países, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento para los autistas? Lo mismo que para los de la discapacidad intelectual. Aquí comparten, pero aquí también vamos a tener otros que van a estar más enfocados en la cuestión de las relaciones o de integración en la sociedad, ¿sí? Que aprendan a reconocer en ellos mismos o en las emociones, si se puede que aprendan a darle un nombre para que pues se pueda atender y se pueda entender muchas posibles comorbilidades y trabajar en ello.
fomentar el aprendizaje en las actividades, en las habilidades, ¿no? Cognitivas, comunicativas, de la vida diaria para su autocuidado, disminuir este patrón de conductas un tanto extrañas, estereotipadas, ¿sí? Otro objetivo, ya ven, nuevamente aparece la psicoeducación, ¿sí? Y también que se deben de fomentar aquí la aparición de programas integrales, en los cuales estén basados en el aprendizaje y combinación de técnicas de la modificación conductual, que es un tanto lo que hablamos en el tema anterior. Está enfocado a entender esos estímulos que son nocivos para ellos y que los llevan a tener ciertas conductas extrañas, nocivas, para poder cambiar esos estímulos negativos y que aprendan el control de sí mismos. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Bueno, muy bien. Ok, vamos con... ¿Les parece bien ansiedad por separación? Creo que es de los más leyeron. Este trastorno, ya vieron ustedes trastornos de ansiedad, ya me dijeron, entonces está englobado dentro de los trastornos de ansiedad. Ahora, todos estos trastornos van a compartir la característica de presentar miedo y ansiedad excesivos. ¿Sí? El miedo y la ansiedad pueden ser normales y parte del desarrollo del ser humano. Para nosotros decir que es un trastorno, tenemos que hablar de niveles excesivos, de una acumulación de varios síntomas y que tengan repercusiones en varias áreas de nuestra vida. Hay que entender primero que el miedo es la respuesta emocional que aparece ante una amenaza, ya sea real o no, que sea imaginaria. Este miedo nos va a generar una asociación con la activación autonómica, porque esta tiene que ser necesaria para que ya sea que el humano emprenda la acción de huida o de defensa, ¿sí? Esto desde la prehistoria, imagínense cuando se enfrentaban a los animales de grandes dimensiones o bien que tenían que ir de caza, pues los animales luchaban y se defendían, ¿no? Ellos tenían miedo, pero a la vez los humanos también tenían miedo. Entonces, es parte del desarrollo del individuo para su supervivencia. Si no hubiese esta emoción, nos hubiésemos extinguido, ¿vale? La ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Esta generalmente nos va a desarrollar diversos síntomas, como por ejemplo tensión muscular, y esta lo que va a hacer es que estemos como hipervigilantes hacia posibles peligros, nos hace que tengamos ciertos comportamientos o conductas de evitación o de mucho cuidado. Ahora bien, el miedo y la ansiedad siempre van a ir de la mano. Son distintos, ya lo vieron, pero siempre van a ir de la mano y es un tanto complejo incluso para nosotros expresarlo y también para los pacientes tratar de darnos a entender lo que están viviendo. Pero acuérdense, es forzoso entender estas características y que van de la mano. En algunos casos, pues se ha visto que si se evita el estímulo temido, pues pudiera bajar los niveles de ansiedad, ¿no? O este tipo de conductas, pero desafortunadamente no es en todos los casos. Por eso el desarrollo de los trastornos de ansiedad. Ok, si bien algunos trastornos se hace el diagnóstico o inician en la vida adulta, muchos de ellos, de los trastornos de ansiedad, van a empezar desde la infancia. Yo me he topado con muchos pacientes adultos que me dicen, ¿sabes qué? Es que empecé con mucha ansiedad y me empiezan a describir todos los síntomas hace como 6 meses o hace un mes, por tal motivo o de la nada. Entonces, cuando empezamos a hacer una buena historia clínica, empezamos a ver que son síntomas o trastornos que vienen arrastrando desde la etapa infantil. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aprenden o crecen creyendo que es algo normal, ¿no? Es una
les tocó vivir. Por eso ya no le dan tanta importancia, a menos que vaya incrementando en intensidad, que genere una disfunción muy notoria o que se empiece a agregar o unir otras comorbilidades, es cuando pues finalmente deciden buscar ayuda o bien muchos son llevados. Ok, entonces ya vieron los trastornos de ansiedad, ¿no? Ya vieron, ya les explicaron, son todos estos que están aquí y son pertenecientes al DSM-5. Entonces, bueno, no tienen que lo repita, ya los vieron, pero nos vamos a enfocar en el primero, que es la ansiedad por separación. Entonces, otra vez, en México no tenemos estudios que nos hablen de una prevalencia de una epidemiología. Lo más cercano es Estados Unidos y uno de los estudios pues, más recientes arrojó que 0.9 a 1.9% de adultos tuvieron una prevalencia anual. Igual una prevalencia en adolescentes de 1.6, pero en aquellos niños, bueno, ya en la etapa pediátrica como tal, en un lapso de 6 a 12 meses, hasta el 4% de la edad pediátrica tuvo un trastorno de ansiedad por separación. Entonces, recuerden, aunque es un trastorno que puede persistir hasta la vida adulta, vean cómo sí es más frecuente o más notorio en la etapa pediátrica. Ahora, es mucho más común verlos antes de los 12 años de edad. Respecto a la relación hombre-mujer, sí, hay un tanto de discrepancias. Algunos estudios dicen que es 2 a 1, relación mujer-varón. Y en otros estudios hablan de pues de una relación en igualdad, ¿no? Que no hay mucha diferencia. En las mujeres, este tipo de trastornos, por ejemplo, los afectivos, los de ansiedad, son más comunes que en los hombres. Entonces, los criterios que nos pide el DSM-5 nos hablan de que tenemos todos esos pacientes deben de presentar miedo o ansiedad excesivas. Recuerden, tienen que ser excesivas, que deben estar inapropiadas en base a la edad del individuo y aquí característicamente debe de estar ligada, como mencionaron, a la separación de las personas de apego o de sus pilares o de sus personas más cercanas, ¿sí? Y necesita estar manifestado por al menos 3 de los síntomas siguientes que ahorita vamos a tratar. 1, estos niños tienen un malestar clínicamente significativo, saben que van a separarse del hogar o de estas personas de gran apego. Pueden tener la misma molestia o mucha preocupación, puede ser persistente también, ante la posible pérdida de estas figuras de apego, ¿sí? No nada más que se tengan que separar, sino cuando saben que se enferman, cuando saben que, o cuando se dan cuenta que están hablando como de cierta gravedad, y algunos en base a la edad también, cuando ya tienen el concepto de muerte, pues ya saben que puede haber un riesgo de muerte o incluso que murió, ¿no? Entonces, esta es otra característica. Pueden tener una preocupación excesiva, también persistente, ante una posibilidad que pudiera acontecer, ¿no? Algo que pudiera ser, como por ejemplo, si salen puedan perderse, que lo puedan secuestrar, si sale algún familiar pudiera, o si salen pudiera separarse por algún accidente, por alguna enfermedad, ¿no? Pero recuerden, siempre va a estar ligado a figuras de apego o a su entorno, a su hogar. Otro criterio es que exista resistencia, rechazo constante, común, intenso, a salir de casa, o bien algunos alcanzan a salir ya con cierta ansiedad, pero si se les aleja, el temor aumenta, cuando van a la escuela, o si prevalece hasta la etapa adulta, cuando van al trabajo, o algún otro lugar, tienen que separarse por algún motivo de las personas de apego. Existe un miedo excesivo, constante, una marcada resistencia a permanecer solo. Ellos van a tener característicamente la necesidad de estar
siempre vinculados, siempre al lado de esas personas que les generan mucha confianza, cierta dependencia, por así decirlo, ¿no? Van a tener mucha resistencia, rechazo a salir a dormir fuera de casa, o bien pueden salir, pero siempre, otra vez, van a tener que estar al lado sus figuras principales de apego. Por ejemplo, niños, cuando les dicen que tienes que ir de campo, los invitan a ir de campamento, o que te invitan a una pijamada, o que vamos a tal paseo, ellos no van. Aunque quieran ir, aunque les atraiga la idea, no van. Es más el miedo que les da, que prefieren rechazar. Algunos de estos niños hablan sobre constantes pesadillas referido al tema de la separación, o bien cuando van a la escuela, cuando ya están alistándose para ir a la escuela, o ya están en la propia escuela, van a manifestar diferentes síntomas físicos. Es más común, entre más pequeños, las quejas son dolor de cabeza, dolor estomacal, náuseas, vómitos. No es que estén fingiéndolo, no es que se lo inventen, es real, ellos lo sienten, pero eso está desencadenado por tanta ansiedad que les genera la separación. Otro criterio, que es el B, que nos habla del miedo, la ansiedad o la evitación constante, que debe estar por lo menos durante 4 semanas en niños y adolescentes, y si estamos hablando de un trastorno de ansiedad por separación en adultos, por lo menos durante 6 meses. Nos pide también que estos síntomas, estas características clínicas, pues tengan un impacto también en todas las áreas o esferas de la persona, en la cuestión social, académica, laboral, de pareja, en todos los aspectos va a tener una repercusión. Aquí también se nos pide, para poder hacer el diagnóstico, que este trastorno pues no esté asociado a otra enfermedad, a otra patología mental. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar, ¿no? Los autistas, ellos van a tener resistencia al cambio o a lo mejor a salir de casa, pero por estas cuestiones rutinarias que tienen, por esta poca flexibilidad para los cambios, no porque tengan temor de sus seres más cercanos. Hay que destacar también que es debido a síntomas psicóticos, en los cuales estén más vinculados a cuestiones pues de la separación, ¿no? Que a lo mejor digan, es que si me separo, me andan siguiendo, me quieren hacer tal cosa, me quieren matar. También se debe descartar con los trastornos de ansiedad generalizada. Ustedes ya vieron que la ansiedad generalizada, bueno, van a compartir varios síntomas, ¿no? Pero ahí el motivo es sobre todo el daño, el temor hacia una posible enfermedad, hacia un posible daño, hacia alguna posible pérdida de sus allegados. También hacia ellos, ¿no? Dicen, sí, me da miedo morir, me da miedo dormir, porque a lo mejor siento que ya no voy a despertar, pero también me da miedo que le pase eso a la gente que quiera. Entonces, son un tanto distinto en cuanto a la causa de la ansiedad, ¿sí? O bien que pudiera estar generado por algún trastorno de ansiedad ligado a alguna enfermedad. Estos son los criterios que nos pide el DSM-5 para hacer el diagnóstico. ¿Qué otras características vemos en este trastorno? Bueno, pues que generalmente las personas que tienen temor al alejarse, a la lejanía del hogar, de sus figuras más cercanas o de apego, pues pueden tornarse niños retraídos, niños apáticos, niños que pueden desencadenar otro tipo de patologías como otros trastornos de ansiedad, como otros trastornos afectivos, tipo depresión, ¿sí? Ahora, en base a la edad es que van a variar los objetos temidos o las situaciones temidas. Por ejemplo, en niños más pequeños, pues podemos ver que hay miedo a animales, a los monstruos, ¿no? A la oscuridad, a los fantasmas, pero conforme va aumentando la edad y va siendo mayor la cognición, los temores
o las amenazas van a ser distintas. Por ejemplo, pues a secuestros, a sufrir accidentes automovilísticos, entre todo lo que podemos encontrar que nos puede generar este tipo de reacciones en el humano, ¿sí? Otra vez, nos puede desencadenar diversas patologías. Los más comunes son la aparición de otros trastornos de ansiedad o síntomas afectivos. En los niños, ¿qué podemos ver? Pues va a tener la repercusión sobre todo de que van a tener la negativa así constante de asistir al colegio. Entonces, ¿en dónde se va a ver la repercusión? En el aprendizaje académico y en la socialización. Acordémonos, la escuela no nada más es para adquirir los conocimientos de aprendizaje o de enseñanza, ¿no? Es también para desarrollar esta cuestión de la tolerancia, de la inserción social, del trabajo en equipo, ¿sí? Esas son otras de las funciones de asistir a la escuela. ¿Qué otras características? Bueno, sobre todo en etapas más tempranas podemos ver que, por ejemplo, cuando a lo mejor la mamá ya está fuera de la escuela con el niño y se le está forzando a separarse de ella para que se meta a la escuela, la maestra podría en algún momento jalarlo. Puede ser tanto el miedo, tanta la ansiedad y tanto el control del impulso que incluso pueda golpearla. Eso no es tan común, pero bueno, podría darse el caso. Ahora, recordemos otra vez, en menor edad, pues los temores van a ser diferentes, sobre todo estar solos por la noche. Si ellos van a creer que hay un monstruo que anda ahí en el armario, que los quiere jalar, que hay sombras, que hay otros que los vigilan, ese tipo de percepciones. Ahora, otra de las características de niños con este trastorno es que van a ser extremadamente exigentes de la atención. Esa misma necesidad o apego va a ser que demanden la atención, entonces, por lo tanto, van a ser muy intrusivos, ¿no? Van a estar siempre al pendiente o al tanto, van a ser niños intrometidos en la relación familiar y por supuesto que esto va a traer enojo, va a traer irritabilidad, frustración en los padres y se puede desencadenar también conflictos en la familia, ¿no? Pueden aparecer el famoso tú tienes la culpa, tú tienes, fue tu responsabilidad, no sé, ese tipo de características. Permítame tantito. Listo, perdón. Okay. Bueno, y entonces la disfunción familiar pues, puede empeorar el pronóstico, porque lejos de ayudar y lejos de pues, apoyarse en la cuestión parental, pueden incluso pues, comprometer el tratamiento de estos pacientes. Muy bien, ¿qué nos puede generar un trastorno de ansiedad por separación? Pues podríamos tomar en cuenta aquí los factores ambientales. Generalmente en niños vemos que característicamente ocurren factores estresantes. A lo mejor para otras personas pudiera ser exagerado, ¿no? Como cuando la gente dice, ay, que por una cosa tan sencilla o tan simple se haya puesto o haya desarrollado tal característica o enfermedad. Eso va a estar de acuerdo a nivel intelectual y propio, ¿no? De cada individuo. En los niños, por ejemplo, pues podría detonarnos este trastorno de una mascota, la pérdida de algún ser querido, el nacimiento de algún hermano, que se les cambie de colegio, que los padres se divorcien. Y los detonantes en etapas posteriores, por ejemplo, en los adultos jóvenes, pues las cosas van a cambiar, ¿no? Aquí, por ejemplo, es cuando empiezan a hacer su vida independiente y abandonan la casa de los padres, cuando empiezan una relación sentimental, cuando, por ejemplo, se les da la noticia de que la chica está embarazada, no sé, ese tipo de conductas estresantes
se ha observado que hay una marcada sobreprotección hacia estos niños, sobre todo de la madre. ¿Sí? Es muy común, como ya lo comentaron, ver que la mamá tiene también ciertas patologías, ¿no? Podría tener el mismo trastorno de ansiedad por separación o bien algún otro tipo de trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, es muy, muy importante también estudiar y evaluar ese vínculo que tiene la mamá para con el niño. Muchas veces ni siquiera ese niño es la mamá. Entonces, cuidado ahí. En la cuestión genética, pues sí, también vemos que es altamente hereditario. Aquí, a diferencia de la discapacidad intelectual, que es hasta en un 10%, que incluye lo genético aquí hasta un 73%. Entonces, es mucho de lo aprendido, pero también de lo adquirido genéticamente. Bueno, las consecuencias de este trastorno, otra vez, pues son están muy ligados a aparición de otros trastornos de ansiedad. Ya los vieron, algunos de ellos, sobre todo con los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, o bien incluso a fobias específicas, trastornos del estado de ánimo, el más común de los cuadros depresivos, y eso sobre todo en etapas pediátricas. Ya de mayor edad puede agregarse un trastorno por uso de sustancias, y si estamos hablando de individuos que tienen a lo mejor algún trastorno de la personalidad agregado o algún trastorno depresivo mayor, pues sí, podríamos ver personas con intentos de suicidio, ¿no? Con pensamientos o intentos suicidas. El diagnóstico diferencial, pues tiene que hacerse con el trastorno de ansiedad generalizada. Recuerden, aquí cambia la situación de ansiedad. En la ansiedad generalizada es el temor a que les pase algo a ellos o a sus seres queridos, pero no a desapegarse de ellos. En el trastorno de pánico, podríamos hablar que es el trastorno con el mayor nivel de ansiedad dentro de los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Esos también pueden ser incluso letales. Ese tiene la característica de que algunos tienen incluso ideas o intentos de muerte, no porque tengan una depresión asociada, sino por el nivel de ansiedad que presentan. Pero se va a desencadenar, ese trastorno, recuerde que se desencadena sin un estímulo aparente. Puede llegar de la nada, la persona puede estar incluso sin pensar en ciertos estados o estímulos que le generen miedo, y de la nada le puede llegar el ataque de pánico. La agorafobia también es un diagnóstico diferencial. Acuérdense que la agorafobia es un temor hacia las aglomeraciones, hacia los espacios cerrados o abiertos, a estar en filas, pero es el temor a que les pase algo y no pueda alguien darse cuenta o no puedan ser auxiliados. No es un temor a salir de casa por el desapego vincular que tiene pues, ahí con sus familiares más cercanos. Trastornos de conducta. ¿Sí? Aquí el niño puede que no quiera ir a la escuela, no quiera salir de casa, pero por algo más conductual, por un capricho, por una conducta de reto, de desafío, y no por un temor al desapego. En el trastorno de ansiedad social, la negativa de ir a la escuela es por el temor a ser evaluado por los demás, por el sentirse expuestos a ser en ridículo, ¿no? Por el temor a la interacción. En el estrés postraumático, generalmente va a haber un evento que va a desencadenar la ansiedad o estas características. Puede que lo haya vivido presencialmente o puede que no, pero siempre va a haber un acontecimiento que va a desencadenar eso. Y en el trastorno de ansiedad por enfermedad, bueno, ya lo hablamos, que es el miedo específico a tener alguna enfermedad y que por eso no quiera apartarse de sus familiares para que puedan atenderlo. Es ese miedo a no ser auxiliado, no a desvincular o desapegarse de sus seres más cercanos. Y en el duelo, pues lógicamente es un proceso natural de todo individuo ante una pérdida, no nada más la muerte de alguien, la pérdida de la salud, la pérdida de alguna parte de su cuerpo, de la mascota, no sé, de separación
de sus padres. Entonces, ese es el duelo, que es algo normal del individuo, ciertas pérdidas, ¿sí? Es el extrañar a lo mejor a la persona o el objeto perdido, pero que va a remitir, que si no se complica el duelo, va a remitir. El trastorno de ansiedad, acuérdense que incluso puede ser, puede llegar hasta la vida adulta. También, ¿sí? Y podría darse también ese miedo a que una enfermedad. Se corta mucho, no te escucho. No te escucho. ¿Me oyes? Lo de enfermedad. No te escuché nada. Se cortó por completo el audio. A ver, si quieres otra vez intentarlo. ¿No se escucha? A ver, ahí. ¿Ya se escucha? Ahí sí. No sé si escucha o sí. A ver, sí, habla. ¿Se escucha? A ver, ahí habla. Ajá. Aquí una persona que padece del trastorno de ansiedad por separación puede también tener el miedo de que la persona que quiere se enferme y que esa enfermedad también a separar. Sí, es toda aquella situación que genere un desapego o que se rompa ese vínculo, ¿no? Es el no tener la cercanía o no tener al alcance de esa persona, es sumamente dependiente. No nada más que se tenga que alejar de casa o que se vaya a trabajar o que se tenga que ir a la escuela. Es, por ejemplo, el entender que sí que tienen una enfermedad y en edades más posteriores que ya desarrollaron el concepto de muerte, saber que se puede morir y que es algo irreversible comparado con niños de menores edades, que creen que la muerte pues es reversible, pero sí puede ser un detonante eso que tú me dijiste ahorita. ¿Listo? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, diferenciando también de los trastornos depresivos, aquí una persona con depresión no quiere salir de casa, pero no por ese miedo a la separación. Es que una persona deprimida realmente no tiene la motivación, no tiene ganas, no tiene el interés, carece de ese gusto por salir a hacer actividades. En el trastorno negativista desafiante, pues es un tanto como lo que hablamos ahorita de la conducta, es más por conducta retadora, por desafiar, ¿no? Por irrespetar esas reglas que se le han marcado en la sociedad. Y en los trastornos psicóticos, pues como ya dijimos, que no tenga ideas delirantes o pensamientos irracionales y algún síntoma psicótico como tal que pueda estar determinando ese temor a salir de casa. Ahora, los trastornos de la personalidad, los más comunes que podrían estar incluso ligados, que se pueden o se tienen que diferenciar, es el trastorno dependiente de la personalidad. Estas personas son dependientes al grado de que de otros para tomar decisiones, ¿sí? Me compro esta falda, le digo que sí, acepto el trabajo, lo hice bien. Entonces es más ese temor a no haber tomado decisiones correctas y por eso siempre necesitan a alguien detrás. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno más complejo, en el cual, bueno, incluso hasta carecen de identidad, pierden fácilmente el control, tienen extremado miedo al rechazo, al abandono, ¿sí? A la soledad, pero ese es en general, no es de las personas de apego nada más. La comorbilidad en niños es más frecuente, como habíamos mencionado, algún trastorno, alguna fobia específica, el trastorno de ansiedad generalizada, que también se van a observar en adultos,
pero en ellos pues podemos ver la presencia de las demás variantes de trastorno de ansiedad, incluso también el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, en el tratamiento, todos los tratamientos, como se han dado cuenta hasta ahorita, son integrales, ¿sí? En la cuestión no farmacológica, aquí también es muy importante la terapia cognitivo-conductual. Acuérdense, va a estar dirigida hacia el individuo, propiamente dicho, hacia el control de sus emociones, de sus impulsos, al conocimiento de sí mismos, ¿sí? Lo que necesitamos es que las personas aprendan a determinar o a identificar, pues que sí, tienen un temor a la separación, al alejarse de casa o de las personas de mayor apego, ¿sí? Que tienen que aprender a identificar las emociones o los síntomas que están teniendo y sobre todo a controlarlas en la mayoría de lo posible. Miren, aquí aparece esta cuestión de la terapia de la madre. Acuérdense, es muy común ver en ellas también alguna patología, o varias patologías, incluso ellas mismas pueden pues sabotear el tratamiento de estos niños, sobre todo cuando es necesario el uso de medicamentos. Por el temor a que les pase algo, porque la gente piensa que se les está drogando, dopándose, dando que se van a hacer adictos, dependientes. Entonces implica cierto peligro para el niño y por consiguiente la separación. Entonces hay que tratar a la mamá. De entrada, que es sobre todo las que están más al pendiente de los hijos, hay que revisar bien ahí cómo está esa dinámica. Y aquí lo que se necesita es, ¿qué se pretende? Pues si son niños muy faltistas a la escuela, lo que se pretende también es además de controlar la sintomatología propia del trastorno o las comorbilidades, es tratar de reinsertarlo lo más pronto a la escuela. Pero eso tiene que ser gradual, paulatino y siempre bajo supervisión. Si nosotros vemos que el niño empieza otra vez con exacerbaciones de los síntomas, se vuelve otra vez a un inicio y se sigue dando terapia, se sigue en casos necesarios, en casos graves, también con medicamentos. Una vez que volvamos a ver que bajan los niveles de ansiedad, podemos volver a intentarlo. Entonces es gradual, ¿sí? En cuestión farmacológica, acuérdense, los dos medicamentos antidepresivos indicados por la FDA para los niños son fluoxetina y citalopram. Acordémonos también que la fluoxetina es el que está más al alcance de la mano y es un medicamento que se empiezan con titulaciones muy bajas, dependiendo de la edad, en niños muy pequeños de 2.5 miligramos o 5 miligramos y podemos ir subiendo hasta un 20 y con un máximo de 40 miligramos, ¿no? Por día. Yo hasta ahorita pues no he visto y no he tenido la necesidad de llevarle a esas dosis. Generalmente responden bien con 20 miligramos. Bueno, ¿dudas en cuanto a este trastorno? Doctora, ¿por cuánto tiempo deben de tomar el tratamiento los niños que requieren? Ok, el farmacológico va a depender mucho de la patología, va a depender mucho de la severidad, de los síntomas, de las comorbilidades, del apego, de la red de apoyo familiar. Si estamos hablando de un tanto crónico, severo, que le genera gran discapacidad, estamos hablando de que la mamá también trae ahí sus problemas, sus trastornos, pues se recomienda por ahí de unos 12 meses, ¿no? Es que es muy variado, pero un aproximado es 12 meses. Si vemos que trabajar con la mamá, que ya empieza a modificar hábitos, empieza a tratarse, el niño también responde de manera satisfactoria a una adecuada intervención psicológica, pues podríamos a lo mejor disminuir a unos 8 meses, a un promedio, ¿no? Pero de lo contrario, como mínimo un año, hasta que veamos que vaya evolucionando. No significa que sea al año se le tiene que quitar el medicamento. Es que, repito, va a depender mucho. Puede tener un niño que tiene un año con medicamento, pero no va a terapia,
psicoterapia, la mamá niega que tiene algo, sigue muy vinculada, el medicamento se lo da a veces sí, a veces no, a deshoras, entonces pues no se va a quitar al año, porque también vamos a medir ahí o vamos a ver qué tan severos siguen sus síntomas, ¿vale? Pero si se trabaja adecuadamente, en promedio un año. De nada, ¿alguna otra pregunta? Doctora, sí recuerda que yo le preguntaba sobre si se daba por una miedo a la enfermedad. Esta me pregunta porque como formaban parte de los diagnósticos diferenciales, dije, bueno, entonces pueden darse juntos, pero no significa que entonces que el miedo a la enfermedad siempre se dé en los trastornos por separación, ¿no? O sea, también se puede dar en otras situaciones por otras causas. Es que sí puede haber, bueno, que de fondo haya una enfermedad, pero en las personas de su apego, porque significaría que tal vez tienen el riesgo de morir y finalmente se van a separar, los van a perder. O bien puede estar el trastorno de manera comórbida. Acuérdense, en psiquiatría es muy difícil encontrar un diagnóstico por separado. Generalmente van de la mano. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Y Okay. bueno, otra pregunta del tema anterior era sobre, por ejemplo, en la serie de Good Doctor, donde el protagonista es autista, ¿no se supondría entonces que los autistas tienen miedo a esta interacción social? La tiene, en ciertos aspectos sí la tiene. Sí, no sé, llega un momento en que se psicotizó, sí, porque interactuar entre comillas, ¿no? Fue juzgado porque decía las cosas muy abruptamente, como sin esa delicadeza que a lo mejor muchos médicos tienen, como esa empatía, él se la soltaba así como va, ¿no? Entonces, en un momento también las características en que lo forzaron a hacer alguna intervención que comúnmente no hacía y tenía que interactuar de otro tipo de manera, de tener un poco más de empatía, porque creo en una embarazada e incluso se psicotizó. Entonces lo sacaron de su, podríamos decir, de su rutina, en la manera de interactuar. Ahora, acuérdate que hay niveles, ¿sí? O sea, por eso hablamos de los niveles de la gravedad. Ajá, así como en la discapacidad vimos que hay niveles, en el autismo hay 3 niveles, en los cuales pueden estar los síntomas presentes, pero con una intensidad más leve y que pueden incluso llegar a interactuar o desarrollar ciertas habilidades que los de niveles más graves no pueden hacer. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Bueno, vamos a seguir porque faltan otros 2 temas, si no sé si se acabe. Vamos con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. También es muy común. ¿Sigan viendo las diapositivas? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, a ver, igual que la discapacidad intelectual, igual que el trastorno del espectro autista, forma parte de los trastornos del neurodesarrollo. Aquí se deben de cumplir 3 rubros importantes, que son alteraciones en la atención, en la hiperactividad e impulsividad. ¿Sí? Lo vamos a ver más detenidamente. Y bueno, pues esto nos puede generar dificultad para cierto aprendizaje o para la ejecución de ciertas actividades. Igual tiende a ser un trastorno crónico. Por ahí algunos autores dicen que hasta el 70-80% de estos niños con TDA van a permanecer con este diagnóstico hasta la etapa adulta. A lo mejor no van a ser tan inatentos, tan impulsivos, tan hiperactivos, sino van a ser más inatentos, desorganizados. Obviamente es un trastorno pues, complejo, que es perjudicial y que nos va a generar un impacto o un daño perjudicial en el funcionamiento en varias áreas del niño. ¿Sí? También de manera característica inicia en la infancia y bueno, ya dijimos que puede persistir hasta la adolescencia o la vida adulta. En cuanto a la prevalencia, hay una
unas estimaciones aproximadas de un 2 a un 12% en la etapa pediátrica, con una media de 5 a 8%. En los adultos se observan una prevalencia de 2.5%, aunque, como dijimos, algunos autores mencionan que hasta el 70-80% van a continuar con este trastorno pues, toda su vida. También es más común en hombres que en mujeres, y se ha visto que hay una relación, por ejemplo, en cuestión hombre-mujer, va de 4 niños por cada niña. Otros estudios dicen que va de 2 a 9 niños por cada niña, ¿sí? Y su pico máximo o más notorio es entre la edad de 6 y 9 años. Ahora, en cuestión de las características clínicas, los niños van a ser pues más inquietos, más hiperactivos, más impulsivos, y las niñas van a tener mayores problemas de inatención, de organización, ¿sí? Incluso van a tener comorbilidad con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Ahora, esta relación dispar de hombre-mujer, pues no se sabe si realmente está influido por esto que acabamos de hablar, porque en los niños, como es más el problema conductual, es como más marcado y llama más la atención, pues son los que son más atendidos y más que frecuentemente llevan a consulta. Entonces, como la mujer no tiene esta característica y pasa, podríamos decir, como más desapercibido, pues no las llevan a consulta. Podría ser también una explicación, pero pues, sí, podría ser, pero bueno, no es algo que esté como muy, vaya, que esté muy definido. La etiología también va a ser multifactorial, va a compartir los mismos que vimos en el trastorno autista, trastorno de la discapacidad intelectual, ¿sí? Cuestiones genéticas, ambientales, perinatales. En cuanto a la heredabilidad, la concordancia, bueno, la concordancia es pues la presencia del mismo rasgo fenotípico entre familiares, es desde el 70 al 90%, todavía mayor, ¿sí? Que los trastornos anteriores. Se ha observado que si un padre tuvo o tiene el TDA, sus hijos van a tener 2 a 8 veces más riesgo de presentar esta enfermedad. Si un lo tiene, el riesgo es 3 a 5 veces, y si son gemelos homocigotos, el riesgo aumenta 12 a 16 veces. Entonces, vean cómo la cuestión genética aquí sí tiene mucho peso. En la cuestión medioambiental, acuérdense también de la que hablamos anteriormente, por ejemplo, la exposición de la madre durante la gestación a tabaco, alcohol, a drogas, ¿sí? Al uso de benzodiazepinas o algunos medicamentos para controlar la epilepsia que tienden a ser incluso hasta teratogénicos. Si son productos de bajo peso prematuros, si tuvieron complicaciones que tratamos anteriormente, complicaciones perinatales, si estamos hablando de una madre de edad avanzada, ¿sí? Puede ser también por un tanto de copiar un tanto más de la dinámica en la cual se copie la conducta. Acuérdense que los niños pues copiamos muchas veces las conductas de los padres, que son nuestras figuras principales, ¿sí? Entonces puede también ir por ahí el asunto. Si nosotros estamos hablando de una familia numerosa en la cual no se le presta atención al paciente, de alguna u otra manera empieza a generar alguna sintomatología, o bien la desencadena y no se le presta atención, no se detecta y no se trata oportunamente, antecedentes psiquiátricos en los padres. Esos factores son de los que están más presentes en el desarrollo del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Algunos otros han hablado de la exposición temprana a ciertas sustancias como el plomo o los verginilos policlorados. Estas sustancias se utilizan más para la cuestión tecnológica, ¿no? Para que no se calienten tan rápido los aparatos, pero pueden ser volátiles y pueden estar en el medio ambiente. Entonces es parte de una posible intoxicación para estos niños, o bien cuando están expuestos a estos colorantes artificiales que
presentes en todos los dulces y en muchos alimentos que ahora pues están al alcance de los niños. En cuanto a la fisiopatología, bueno, se ha observado que hay un funcionamiento regular en varios neurotransmisores. Los que están más implicados son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, ¿sí? Las principales vías, permítanme. La mayor afectación de las vías dopaminérgicas es el sistema que está mayormente afectado en estos pacientes y que esta afectación de esta vía que puede dar los síntomas de hiperactividad y de impulsividad. Ahora, si vemos que las que están más afectadas son las vías noradrenérgicas, nos va a dar predominancia de síntomas de inatención y síntomas afectivos, cognitivos. Se ha observado también una disminución importante del tamaño cerebral en niños con este trastorno, observando sí, que hay mayor afectación en ciertas áreas, como el cerebelo que va a estar sobre todo ligado a esta cuestión motriz, de la motricidad, de la coordinación. El cuerpo calloso que va a dividir y a su vez va a comunicar ambos hemisferios cerebrales. Entonces, hay alteración ahí, por lo tanto, hay una falla en la regulación en el trabajo entre ambos hemisferios, en el cuerpo estriado, que este cuerpo estriado va a estar conformado por un caudado, por un lado pálido, que también van a encargarse del control de los movimientos, de las emociones, de la cognición, las regiones frontales, ¿sí? Sobre todo la corteza prefrontal, dorsolateral, se encarga más de los procesos cognitivos, como son la memoria, la atención, la planificación, la resolución de problemas, ¿sí? Y van a haber alteraciones en la integridad de la materia blanca. Si se dan cuenta, también comparten mucho fisiopatológicamente con los otros trastornos del neurodesarrollo y que sí van a justificar los síntomas que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Van a tener una disfunción o una falta de función en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que se encarga sobre todo, principalmente, de regular los procesos cognitivos más complejos, ¿sí? Como eso que hemos estado hablando, del control de la conducta, de la planificación, del entendimiento, resolución de problemas, de la toma de decisiones complejas, ¿sí? Este lóbulo coordina también y dirige otras áreas cerebrales. También, además de esta cuestión conductual, va a estar encargado en cierta parte de la memoria de trabajo, cierta parte se va a encargar del lenguaje, del movimiento y de la autoconsciencia, ¿sí? Otra área que va a estar afectada, que también se ha visto afectada en estos niños, es el cíngulo. El cíngulo es otra parte del sistema límbico, ya hablamos que forma parte del sistema límbico, es el principal o encargado de regular las emociones, ¿sí? Ciertas características